Pues vamos a empezar un poco el diálogo, mientras el resto nos vamos reponiendo. Dejamos a Vanessa para... Te dejo de segunda. Me parece bien, me parece bien. Vale. Y tenemos en la mesa, que os decía antes, a la doctora Carmen Navarro, que es licenciada en Medicina General y Cirugía, es máster en Medicina Integrativa y Humanista y experta en micronutrición y dietoterapia. Y bueno, pues miembro de diversas sociedades médicas, entre ellas la Sociedad Internacional de Enfermedad de Lyme, y con más de 10 años de experiencia en el tratamiento de personas afectadas por enfermedades ambientales. Está también Vanessa, que es una compañera afectada por sensibilidad química múltiple, de la asociada en SPCSQ de Madrid, y que bueno, pues que un poco nos va a contar su testimonio, un testimonio algo diferente al de la peli. Y sabemos que todas podríais contar vuestro testimonio, las que estáis aquí hoy. Y también Patricia, que ya la hemos conocido antes, a Patricia de Luna, que después nos contará un poco también pues cómo fue el proceso creativo y cómo fue su encuentro con la sensibilidad química múltiple y cómo ha conseguido mostrar de una manera tan cercana y tan sencilla, porque es sencillo, no es cotidiano, y sin embargo pues te llega por su realidad, ¿no? Y cómo ha conseguido esto, ¿no? Y quizás primero vamos a escuchar a la doctora Carmen, que nos cuentes un poco pues qué es la sensibilidad química múltiple, cómo se produce, cómo debuta y qué puede hacer un afectado, además de ponerse en contacto con las asociaciones. Estoy un poco impactada yo también, ¿eh? Me he quedado ahí un poco... Ah, que tú no la habías visto muda. tampoco, es verdad. No, la verdad es que no. Y me he quedado ahí también un poco chocada. Sobre todo porque no sabemos el final, ¿no? De la historia, una vez que la lleven al hospital. Bueno, yo creo que resume, el corto bueno, me parece precioso, a veces muy clarificador de lo que es la sensibilidad química, ¿no? En realidad, porque se explica bien. La sensibilidad química es una reacción exagerada a sustancias químicas, a mínimas sustancias químicas, a mínimas sustancias ambientales, que en algunas personas no ejercen ninguna reacción, y sin embargo en otras personas pues ejercen reacciones exageradas, ¿no? La verdad es que hay muchísimas personas afectadas de sensibilidad química. Esto también se ve ahí un poco reflejado en la peli, ¿no? Cuando dice que el asma del niño o las alteraciones dermatológicas de la señora, porque hay muchas personas que reaccionan a las sustancias químicas. Un porcentaje bastante alto de la población tiene reacciones. Cada vez más, por esto del progreso, reaccionamos más a las sustancias químicas. Pero para llegar a poder diagnosticar a una persona de sensibilidad química es cuando, en realidad, una persona que ya tiene estas reacciones exageradas, que ella ya nota que estas reacciones son exageradas. Hasta llegar ahí, seguramente esa persona ha pasado por un proceso de sintomatología inespecífica que no sabía por qué se le producía, o de cansancio, o afonía, o cualquier otro síntoma. Entonces, el problema que tiene la sensibilidad química, y por eso también cuesta mucho, y todavía sigue costando mucho a la clase médica aceptar el proceso, es por la variabilidad de los síntomas que una persona o que el colectivo de personas afectadas pueden mostrar, ¿no? Porque pues, hay personas a las que pueden tener más sintomatología respiratoria, otras pueden tener más sintomatología dermatológica, otras personas más cansancio. Entonces, y la misma persona puede también, depende de la sustancia química a la que se acerque, puede tener también una variabilidad de síntomas. Entonces, esto a un médico, esto le choca, ¿no? Normalmente una persona debuta con una sensibilidad química cuando lleva la carga tóxica o la carga corporal total, como llamamos nosotros en su organismo, es excesiva. O sea, cuando se ha ido exponiendo
a lo largo de su vida sustancias químicas de manera insidiosa y sus vías de detoxificación, o por una sobrecarga o por factores genéticos o por factores nutricionales, sus vías de detoxificación no han sido capaces de ir eliminando toda esta carga química, ¿no? Entonces llega un momento que digamos que como que el organismo se satura. Al saturarse, pues empezamos con esta sintomatología. Otro problema que tiene, o sea, un problema importante es primero el diagnóstico del paciente, ¿no? Porque el paciente todavía va de médico en médico y empezamos por alergólogos o por médicos dermatólogos hasta que el paciente ya va un poco informándose él por sí mismo y dándose cuenta de que lo que le ocurre no es nada, no es lo que le van contando, ¿no? En las diferentes consultas. Pero tenemos un problema en el diagnóstico porque no hay ninguna prueba diagnóstica que nos pueda clarificar al respecto. O sea, tenemos muchas pruebas diagnósticas que nos pueden valorar la carga nutricional, la carga tóxica, pero no hay ninguna prueba que nos defina que un paciente tiene sensibilidad química. Esto lo hacemos por la historia clínica del paciente. Por test que están ya establecidos, el test QESI es el test de cuestionario de exposición ambiental, en la que el paciente de manera subjetiva va valorándose una serie de preguntas que le hacemos y ahí es cuando al final, que eso al final es la historia clínica del paciente. ¿Qué te ocurre cuando te expones a esto? ¿Cómo te encuentras? ¿Qué sintomatología tienes? ¿Y cómo influye eso también en tu vida diaria? Porque es fundamental saber que la sensibilidad química influye en la vida diaria, compromete la vida del paciente, la vida personal del paciente, pues como hemos visto en la película, ¿no? Con todo lo que eso puede conllevar de separación de familiar y todo esto. Entonces, la sensibilidad química en realidad el problema que tiene es el problema principal, que no tenemos un diagnóstico claro que el médico te pueda hacer, que es a lo que estamos acostumbrados, pues una prueba en la que te dice, mira, pues esto es lo que te ocurre, sino que es la sintomatología del paciente. Y esto se puede interpretar de una manera o de otra como simulación, como problemas psiquiátricos, como lo que uno quiera, ¿no? Aparte del diagnóstico, también tenemos problemas con los tratamientos, ¿no? Porque la sensibilidad química tiene tratamiento. Una persona puede mejorar de su sensibilidad química. No podemos llegar a decir que a lo mejor puede curar, pero sí puede mejorar mucho, mucho, mucho de esta sintomatología. Estos tratamientos son tratamientos que no se hacen en la sanidad pública, se hacen en la sanidad privada, con lo que conlleva todo eso también, ¿no? Una persona que manifiesta una sensibilidad química es una persona que tiene una sobrecarga de toxicidad en su organismo y, por tanto, lo primero que tiene que hacer esa persona es el control ambiental, que se ve muy claro en la película también, ¿no? O sea, el control ambiental, y es que intentar evitar toda aquella carga de toxicidad, que cada vez es peor, que está a su alrededor. O sea, todo aquello que, como nosotros decimos, que coma, que beba, que inhale o que se ponga en la piel, que sea lo más limpio posible para no sobrecargar a su organismo. Eso sería quizá el principal tratamiento. Consiguiendo esto, y se consiguen mejorías cuando una persona, evidentemente cuando una persona hace un control ambiental, luego lo que debemos hacer es intentar equilibrar ese organismo haciendo que esa toxicidad que tiene pues pueda ser eliminada y el organismo lo nutrimos, que el organismo se nutre y si un organismo, esta carga tóxica disminuye a su alrededor, intentamos nutrirlo de manera adecuada, potenciando las vías de detoxificación, a no ser que haya una carga genética, un polimorfismo genético que impidan que esta detoxificación se lleve a cabo, pues el organismo puede empezar a recuperarse y puede empezar a equilibrarse y puede empezar a mejorar. Y la persona puede empezar a mejorar. Y en realidad todo el problema, o sea, la carga gravísima que tiene la sensibilidad química múltiple es el no reconocimiento en la sociedad y el no reconocimiento. Esta chica de la peli tiene suerte porque los vecinos la han creído desde el principio, cosa rarísima. Yo esto no lo suelo ver en mis pacientes y en sus vecinos, ¿no? Normalmente lo que hay es un problema de entendimiento y pues eso, una descalificación de la enfermedad. Pero bueno, sí es verdad que si todos contribuyéramos a creernos lo que nos cuentan los vecinos, pues sería mucho más fácil para el paciente poder vivir, ¿no? Entonces, en realidad todo eso es la carga que conlleva es todo esto, el paciente tiene que dejar. El paciente tiene que dejar de trabajar, tiene que separarse de su familia. Y toda esa carga estresante que lleva también contribuye a aumentar la carga tóxica del organismo, porque el estrés también aumenta la carga tóxica. Y entonces llega un momento en que digamos que el paciente empieza como cuesta abajo, ¿no?
Pero yo lo que quiero dar es esperanza, porque aquí habrá muchísimas personas que estén afectadas de sensibilidad química. Podemos luchar contra ella, podemos hacer tratamiento, podemos nutrir al organismo, podemos llegar a equilibrar el organismo y podemos llegar a limitar un poco las reacciones a los tóxicos. Todo esto lo podríamos estar hablando horas, ¿no? De todo, de la carga de la detoxificación, de las vías de detoxificación, de todos los nutrientes, de todo. Pero bueno, yo creo que en resumen, que tenemos que hablar mucho, así es mejor dar paso a las preguntas. En realidad, de la sensibilidad química, digamos que no es que vayas a salir de ella, o sea, siempre lo vas a tener presente, pero puedes hacer una vida. Y una vida, pues eso, muchísimo más en contacto con la naturaleza, una vida más humana. Pero podemos llegar a vivir bien. Bueno, yo creo que vamos a dejar las preguntas para después y vais un poco, que a lo mejor algunas pueden ir por el chat. La idea era un poco ver qué es la sensibilidad química, cómo debuta. Quizás luego podemos hablar un poco de si hay profesiones que están especialmente, por ejemplo, tocadas, o sea, a lo mejor algunos otros problemas, pero pues si a Vanessa no le importa, pues podrían contarnos un poquito tu experiencia, que es una experiencia que incluye tratamiento, un poco también queríamos dar esa visión un poco positiva, ¿no? Sí. Y es que no te sé dónde estás. Aquí. Venga. ¿Me veis? Sí. Sí. Para que nos has puesto a todos la primera. Bueno, pues como bien dices, María, se hace necesaria una visión positiva, porque, bueno, yo creo que parte del proceso de mejoría es esa esperanza, ¿no? Esa esperanza de mejoría. Yo os voy a contar un poquito, como has dicho, cuál ha sido mi trayectoria respecto a la enfermedad, cómo surge y bueno, cómo evoluciona. Con 2 puntos de inflexión súper importantes y necesarios y finalmente pues la mejoría, ¿no? Mi mejoría actual y bueno, y os voy contando yo. La enfermedad surge en 2016, en un momento de mi vida maravilloso. La verdad que iba todo fenomenal, o sea, en todos los aspectos de mi vida, tanto personal como laboral. Y bueno, surge a raíz de una intervención odontológica. Me retiran una primera amalgama porque tenía una caries y a raíz de eso pues empiezo a tener síntomas leves. La verdad que síntomas que hoy veo pues como no eran importantes, pero sí que yo empecé a notar que mi cuerpo había cambiado. Es decir, yo no sabía que era por la amalgama, eso lo he sabido después. Pero sí que tenía pues, síntomas, empecé a notar pues, que me afectaban cosas tan sencillas como el fregasuelos de casa o la colonia de mi pareja. Como decía, pues empiezas a saber que algo está pasando en tu cuerpo, que está reaccionando, porque si no ocurre eso, por ejemplo, o los aerosoles, los desodorantes y demás, si no hay, tú estás bien. Claro, esto se lo comentas a tu médico y claro, pues sinceramente, pues la primera vez que lo comenté, mi médico pues alucinaba, decía, pero vamos a ver, es que yo no entiendo lo que me estás diciendo, qué te pasa, bueno, yo la verdad que como os decía, eran síntomas leves. Posteriormente, en este momento que os digo tan buena de mi vida, me surge una mejora de trabajo. Y bueno, justo unos días antes voy al dentista y casualidad que me retiran la otra amalgama que tenía. Yo no tenía nada más que 2. Y sin protocolo. Esto es importante decirlo, que me las retiran pues como se haría con un empaste normal. Bueno, a los pocos días empiezo a trabajar en un sitio que tiene unos ambientadores muy fuertes, muy fuertes. Es decir, se utiliza muchísimo ambientador. Y yo empiezo a notar que algo más está pasando en mi cuerpo, es decir, yo no me encontraba bien, empezaba a encontrarme cansada y un poco pues como veíamos en el corto, que bueno, me he emocionado, es la tercera vez que lo veo,
y me he vuelto a emocionar porque es que María podría ser yo perfectamente, como muchas de vosotras he leído en el chat, podríais ser vosotras también, ¿no? Podría ser un poco la historia de nuestras vidas, de vuestras vidas, de todo eso por lo que hemos pasado. Entonces, pues bueno, como decía María en el corto, que ella como profesora se quedaba sin palabras, pues a mí lo que me ocurría al salir de trabajar, porque yo al trabajo llegaba bien, al salir de trabajar era incapaz de conducir. O sea, no entendía las señales de tráfico. Es decir, yo estaba viendo que no, o sea, tenía una niebla mental que horas después en mi casa se me pasaba y volvía a estar bien. Entonces ya con eso, ya viendo estos síntomas ya tan fuertes, cada vez me encontraba peor, con mucho más cansancio, recurría, bueno, por la radio precisamente había oído hablar de sensibilidad química, coincidió, la verdad que tuve suerte porque muchas de nosotras pasamos incluso años hasta que se nos es diagnosticado, pues recurría a la Fundación Alborada y allí me diagnosticaron sensibilidad química múltiple. Entonces, yo en aquel momento, bueno, me ofrecieron un tratamiento que bueno, como ha dicho Carmen, privado, que yo no podía afrontar. O sea, yo en aquel momento no podía enfrentarme a ese coste y no pude realizarlo, además de que en ese momento pues no me ofrecían garantías de mejora. Entonces, bueno, pues empezó pues es un periplo médico también, intentando mejorar y demás. Y seguí trabajando en las condiciones que podía, gracias a la asociación, que eso precisamente es un punto de inflexión, digamos, en mi trayectoria, ¿no? en la enfermedad, es conocer la asociación, conocer que hay otras personas que están pasando por lo mismo que tú. Eso te hace, ¿no? El sentirte identificado y el sentirte, bueno, pues al final parte de una comunidad y saber que no estás sola. La verdad que el acogimiento por Cristina y por María fue maravilloso y yo aprovecho para agradecérselo. Y ellas me ayudaron también a que se adaptara a mi puesto de trabajo, en parte porque no se adaptó del todo, pero hubo parte que sí. Eso me permitió trabajar durante un tiempo, hasta que al año, pues bueno, tuve un agravamiento y tuve que estar pues un año sin trabajar. Y bueno, pues me quedé sin trabajo y demás. El transcurso, como bien las compañeras saben, es muy difícil porque bueno, te enfrentas a situaciones médicas muy variadas, desde bueno, pues que no te comprenden, no te escuchan. Precisamente es una enfermedad pues eso, que nos afecta más a las mujeres y en un primer momento, pues como pasa en muchas otras enfermedades, pues lo que se plantea es la psiquiatrización de la enfermedad, de la persona, ¿no? En lugar de atender a sus demandas o si quiere escucharla, pues se psiquiatriza. Por suerte, tiempo después, digamos, yo hice pues, el control ambiental, como decía Carmen. En 2019, yo, a través de la asociación, pues recurro a Carmen Navarro, que es ese, como os decía, es nuestro segundo punto. Y una de las cosas que ahora cuando la estaba oyendo era precisamente lo que a mí, digamos, o sea, una de las cosas con las que me quedo, ¿no? Es que, como ha dicho, la SQM se puede mejorar. Es decir, Carmen me escuchó, me atendió y lo primero que me dijo fueron esas palabras. Y a mí se me abrió un mundo, porque hasta ese momento yo los testimonios, todo lo que había vivido era enfocado hacia esa burbuja en la que yo vivía, hacia todas esas cosas que no podía hacer ni iba a poder volver a hacer. Entonces digamos que María me abrió una puerta, Carmen me abrió una puerta y esa puerta junto al tratamiento que ella me ofreció, poquito a poquito pues fui mejorando. Y bueno, fui consiguiendo, ¿no?, que esa burbuja fuese más grande. Y fui consiguiendo también, junto a Virginia Gassion, a través de la asociación también y el reentrenamiento de la amígdala, pues he podido lograr una mejoría importante. Es decir, yo ahora mismo mi vida es prácticamente normal, he podido volver a trabajar
que eso es fundamental para nosotras, el poder tener una independencia económica y poder seguir hacia adelante con nuestras vidas, pues se hace necesario, ¿no? Y eso, pues que desde aquí, Carmen, que te doy las gracias. Y eso es un poquito mi historia. Hiciste también, ¿verdad? Y has hecho también tratamiento de microbiota y, ¿verdad? Sí, Limpiezas intestinales, sí, etcétera. sí. Que me gusta Eso remarcar es. porque es una de las cosas que hemos estado un poco Sí, viendo últimamente. sí. Hicimos una conferencia en el mes de mayo y bueno, creo que también es un tema que a muchas personas aquí se les ha abierto otra ventanita a partir del tratamiento de microbiota y de intolerancias alimentarias y demás. Y también Perdona, que es que a lo mejor yo he resumido muchísimo lo de la sensibilidad sí. química, porque meternos en un, ¿sabes? Meternos Bueno, en pero a lo mejor dar un poco así una algo más. panorámica, ¿verdad? De Claro, cuando decir hablamos de, qué puntos desde el control ambiental claro, cuando es el hablamos de primer que el punto, que es en el organismo que se podemos nutra, ayudar claro, nosotros como asociación, a la parte luego médica que ya nosotros solo podemos orientar. lo que quiero decir que cuando hablamos de que para una persona se recupere tiene que tener un equilibrio en la nutrición y la detoxificación, claro, empezamos porque el equilibrio en la nutrición tiene que empezar por una microbiota adecuada, por un aparato digestivo que absorbe lo que nosotros podemos ofrecer al paciente, ¿no? Entonces, empezando por la microbiota y empezando porque casi siempre la mayoría de las personas con sensibilidad química la tienen alterada porque los químicos alteran la mucosa intestinal. Pues empieza partiendo de la microbiota y luego aportando antioxidantes, minerales, vitaminas, que son los que participan en las reacciones de detoxificación, haciendo muchísimo hincapié en la detoxificación, es como vamos consiguiendo que el organismo se vaya equilibrando. Pero también tenemos que tener en cuenta, depende de cada persona y su sintomatología, ¿no? A veces tenemos que pues, fortalecer las vías respiratorias, en otros sitios fortalecer la mitocondria porque el paciente tiene muchísima más cansancio que otros. También depende del planteamiento de la consulta, pues hacemos más hincapié en una cosa que otra. Lo que sí que está claro que la microbiota es fundamental porque es la absorción de los nutrientes, tanto los que aportamos nosotros como la nutrición en la que el paciente, en la alimentación, que es la base del equilibrio. Partiendo de ahí, pues luego ya es un poco la detoxificación y el equilibrio. Depende de cada persona, porque muchas veces hay infecciones asociadas, en otros casos hay metales pesados y tenemos que hacer protocolos de quelación para eliminar los metales pesados. En otro caso hay a lo mejor un exceso porque el paciente se ha expuesto mucho a pesticidas y entonces las saunas para nosotros son fundamentales. O sea, también depende un poco de lo que podamos ir viendo en la historia clínica. O sea, tenemos vías de detoxificación que están obstruidas y tenemos que intentar que esto vaya fluyendo. Entonces también depende un poco, es más complejo, o sea, no es decir, bueno, pues nutrición y tal, es más complejo, depende de cada persona. Vale. A veces damos nutrición intravenosa porque si se puede y se puede costear, que es verdad que es porque la vía oral pues, está para poder sacar al paciente, ¿no? En principio de dónde está, si nos cuesta mucho por equilibrar la vía oral. También ahí tenemos inmunoterapia, que es las diluciones estas, sensibilización a dosis bajas para poder hacer que el paciente no reaccione tanto a estos productos con los que se pone en contacto, incluidos los alimentos. Es muy importante la carga de hongos, la carga de toxinas, de micotoxinas, que también cargan mucho las vías la carga del organismo y generan mucho estrés oxidativo. Tenemos que tener muy en cuenta, o sea, que depende de cada persona y como vayamos mirando la historia clínica, es como vamos viendo un poco y diseñando el tratamiento. Y entonces yo os iba a preguntar, cuando hablamos de control ambiental, que a las personas afectadas nos suena este término, sabemos a qué se refiere, pero si nos explicáis un poco a qué llamamos control ambiental, porque el control ambiental es lo que vamos a llamar la posibilidad de prevención por disminución de tóxicos en tu vida cotidiana, ¿no? Entonces, has hablado, por ejemplo, de que es muy importante el tema de hongos y el tema de mohos, me imagino, quiero decir, como que esto puede estar en cualquier casa, pero ¿cuáles son o qué planteáis como las primeras, ese control ambiental, que es lo primero a lo que tiene que ir? Hemos oído hablar de ambientadores.
Claro, pero decimos, todo lo que respires que sea lo más limpio posible. Pues en todo lo que respires, pues hay una amplia gama de productos químicos, entre los perfumes, el suavizante de la ropa, los jabones de la lavadora, con lo que limpias en casa, los ambientadores, los inciensos, todo. O sea, por lo menos que en tu casa, en tu domicilio, yo siempre digo que es donde tu organismo va a descansar, pues tengas el ambiente más puro. Y entonces eso pues conlleva pues eso, que uno va siendo cada día más consciente de lo que tiene en su casa que te puede ir evitando, ¿no? Luego los purificadores, si los puedes tener, porque puedes costearte un purificador es muy importante, porque también te ayuda, esto sí que es un soporte para que en tu casa tengas un ambiente lo más limpio posible. Primero es lo que respiras, entonces lo que respiras pues ya va, pues desde el tinte del pelo, la colonia, todas las cremas y todo esto. Luego lo que comes, pues también ahí tenemos que hacer hincapié, bueno, pues que la comida sea lo más limpia posible. Entonces, lo más limpia posible, pues tenemos tendencia a la comida ecológica, que en realidad pues no tenemos garantía 100%, pero es lo más limpio que conocemos, ¿no? O productores locales, que sepas que no emplean pesticidas, que no emplean hacer la comida pues la más natural, conservarla o sea, cocinarla pues donde se puedan conservar los nutrientes. Todo lo que vayas a ingerir, pues que sea lo más puro, lo más limpio, con los mayores nutrientes posibles. Lo que te pones en la piel, pues exactamente igual, ¿no? Pues tienes que tener pues eso, pues un criterio, un control sobre cremas o sobre productos que te pongas en la piel. Entonces, es un poco los útiles de cocina, pues también, pues esto ya es un más a más, que en principio... Bueno, vas avanzando porque realmente, efectivamente, luego cuando vas avanzando hay muchas cosas y sobre todo toda la parte de volátiles, por ejemplo, es mucho más compleja que lo que... Claro, yo es que al final nos estamos haciendo un máster en química aquí. Claro, luego está, claro, todo el tema de compuestos volátiles que están de formaldehídos, que están las viviendas llenas y entre las alfombras, las cortinas, los sofás, las telas, pero ahí tiene uno que ir poco a poco y tampoco puedes llegar a un paciente y hacerle toda esa carga en la primera consulta, porque el paciente se hunde y es que ya es verdad que la persona dice, no salgo de esta. Entonces, tienes que ir poco a poco, conforme vayamos pudiendo, porque en realidad esto es un camino. Es un camino que uno elige para tener mejor salud. Entonces, el camino es el camino pues, de una vida saludable, de un aire saludable y de intentar que el progreso en este sentido nos afecte lo menos posible. Entonces, esto es un camino. Y uno, conforme va profundizando en el camino, pues va tomando sus medidas, ¿no? Pues no usar plásticos, evitemos dejar en microondas, intentar pues, usar cristal, no aluminio, en fin, todo este tipo de cosas que uno va avanzando. Y eso sí es importante, pues porque tú lo que estás haciendo es disminuyendo la carga de sustancias químicas que tu organismo luego tiene que detoxificar, ¿no? Vale. Yo no sé si quieres añadir algo, Vanessa. ¿O ya ha quedado cerrado el...? Bueno, como tú has dicho, sí que es verdad que en mi caso, volviendo un poquito a, porque el tema del control ambiental, Carmen lo ha explicado muy bien, volviendo un poco al tema de la microbiota, sí que es cierto, yo en mi caso, digamos, había desarrollado todas las intolerancias habidas y por haber, como sabéis, al gluten, a la lactosa, fructosa y demás. Entonces, la atención específica digamos, a mi sistema digestivo, al intestino, a la microbiota, eso ha supuesto también una mejoría en mi caso. Ha sido fundamental. Sí. Vale, hay una compañera que comenta que, por ejemplo, la comida ecológica en general es más cara y que no se puede asumir económicamente. Yo ahí sí quisiera contestarte que es verdad, pero también uno puede ir adaptando y puede ver qué es lo que come. Entonces, si sabes que, yo qué sé, que el pollo normal es especialmente más tóxico, pues no comas tanto de ese pollo. Si hay verduras que absorben los pesticidas más que otras, pues tiende a comer las otras, las que no los absorben tanto. O sea, que hay mucha información en este momento para poder ir adaptando. Y luego tú vas a ahorrar, por ejemplo, en productos de limpieza, porque vas a limpiar con vinagre y bicarbonato, básicamente, y ese ahorro lo puedes a lo mejor plantear en otra cosa. Puedes comprar un filtro de agua, no hace falta que bebas agua mineral, sino que, y además embotellada en cristal, sino que tú puedes comprar un filtro, filtrar tu agua, filtrar el agua de tu casa, con la que te duchas, y entonces
eso no te sale tan caro y sin embargo tiene muchos beneficios. Entonces hay muchas cosas. En el momento en el que tú quitas, por ejemplo, el suavizante tú piensas todo lo que tienes encima, ¿no? Tú siempre vas vestida con la ropa, duermes con tus sábanas, tienes las cortinas, tienes... entonces, quitarte tóxico solamente de eso ya es una barbaridad, ¿no? Entonces yo creo que uno puede avanzar en cosas y hay cosas que puedes abordar, puedes dejar de ponerte tinte en el pelo, y que también es un ahorro, y estamos súper guapas con nuestras canas y es una reivindicación también, ¿no? Y bueno, y se te va a poner el pelo súper bonito además, porque como vas a estar más, en general vas a tener una mejor. Entonces, bueno, yo creo que si vamos poco a poco haciéndolo, vas un poquito a poco compensando, ¿no? Un poco compensando estas cosas, porque si no dices, no puedo, es que mi hijo no quiere, no, tu hijo tendrá que pues, ponerse otro producto, o el mío se echa la colonia cuando ya está fuera de casa, ¿no? Entonces, bueno, pues sí se puede, sí podemos, ¿no? A lo mejor no hay que enfadarse muchísimo, hay que ver cómo se plantea, pero poco a poco sí es posible, y es que si no, sí que es verdad que si no hacemos ese mínimo control ambiental, es verdad que os vais poniendo peor, y yo creo que eso no merece la pena. Entonces hay que intentar ver, bueno, con qué se puede, con qué no, y ir un poco ahí al tran-tran, que digo yo, ¿no? Pues de todo el mes una compra la haces ecológica y las demás pues al tran-tran, y entonces pues ya algo habrás mejorado la situación cotidiana, ¿no? Entonces, Patricia, que te me has perdido entre todas estas caritas estupendas, ¿cómo te llega a ti toda esta info? ¿Cómo te llega, cómo te contactan y cómo consigues transmitir a tus actores? ¿Cómo haces ese proceso? Bueno, a mí se pone en contacto conmigo Luis, que lo he dicho en la presentación, que es la persona que está en la asociación que has nombrado al principio, ¿no? Sí, desde Confes. No lo haces de Confes, pero sí. Sí, bueno, pero es parte de ello, ¿no? Y bueno, tiene una idea que quiere contar una historia y bueno, tiene como una idea un poco, digamos que me transmite lo que quiere contar. Yo no sabía lo que era la sensibilidad química múltiple, ni conocía absolutamente nada de este tema. Entonces empezamos a trabajar a través de testimonios y todo, primero desde el guión, con la idea que él me transmitió. Yo empecé a trabajar con el guión, con él, y sobre todo ha hablado de la cotidianidad. Para mí era importante no llevarlo al tema médico, porque es muy difícil a nivel narrativo que la gente conecte con el tema médico, pero sí con las emociones, que es al final el cine lo que hace es conectar con las emociones. Entonces, mi parte realmente era intentar que se conectara a través de las emociones. Es que está mi hija detrás, está también de los colegios, llamando a la puerta. Pasa, cariño. Pasa, ven. Bueno, entonces nada, la invitamos al coloquio a mi hija. Entonces lo que era, empezamos a trabajar, pues eso, testimonios que habíamos leído. Hay una cosa que ha dicho Vanessa, que a mí me quedó algunos de los testimonios, que era que se olvidaban las palabras, ¿no? Uno de los testimonios que leí. Me parecía muy bonito poner una profesión que es la de maestra, que son comunicadores. Entonces, que a una maestra se le olviden las palabras, poner esas profesiones o poner a personajes que conectan con el público. Una maestra que ha tenido que dejar a su familia y se ha ido al campo, unos abuelos, que es de los que recurrimos todo el mundo de las ciudades para que se vayan nuestros hijos ahí mientras los padres trabajan. Eran personajes que conectaban con el público, y al final es lo que se quiere en el corto, ¿no? Porque no, en un corto, en una película es muy difícil que la gente entienda lo que es una enfermedad, pero lo que sí entiende son las emociones, tanto las personas que lo están viviendo, como lo más bonito de todo, que las personas que no lo conocen han mandado mensajes y en festivales y han venido muy sorprendidas a decirme, wow, no conocíamos esto, al final es de lo que se trata, no solo que las afectadas se sientan que no están solas,
que es lo que hace el cine, sino que la gente que no lo conoce pueda sentirse más involucrada. Lo que decía Carmen sobre que los vecinos al final acaban que eso no le pasa a la gente, es verdad, se ha hecho un tratamiento muy light del asunto, pero porque cuando llevas el cine a la parte más cruda, a la gente le produce rechazo. Entonces, hacerlo así era una manera de que la gente empatizara más, ¿no? con la enfermedad y con las personas que lo sufren. Entonces, uno de los protagonistas, que es la abuela, que no lo entiende y que puede caer mal al público, al final cae bien, porque todo el mundo, las cosas que no se conocen, a la gente le crea desconfianza, ¿no? Y le creas lo que dice, la gente está loca y la locura es contagiosa. Todas esas palabras y esas frases están metidas, son parte de lo que ha sentido o los testimonios que yo leí. Con los actores trabajamos, la actriz Amanda Guadamillas además es psicóloga, entonces trabajamos un poco, conectamos con una paciente que además era amiga suya y había tenido, pues lo había vivido de manera muy severa, y entonces intentamos trabajar sobre todo desde la normalidad de los personajes. Son personajes que cualquiera puede conectar con ellos. Una maestra que ha dejado a su marido y a su hijo y se ha ido al campo y se encuentra sola. Una de las cosas que he leído es incomprensión, separación forzosa y soledad, que es uno de los comentarios que han dejado aquí. Eso precisamente es lo que se intentaba en el corto, la incomprensión y sobre todo la soledad que sienten las personas que lo están viviendo. Luego el título, que me pregunta mucho las personas por él, pues el título fue una apuesta. Esto es una frase que utilizó Bill Clinton en la campaña del 92, que decía, es la economía estúpido, que fue una frase que se popularizó. Entonces nos parecía como una apuesta que llamaba la atención, y es el progreso estúpida como algo el progreso como algo descontrolado al consumismo, ¿no? Hace un poco ese simbolismo y esa apuesta que precisamente yo creo que fue una apuesta aceptada, aunque fue algo que hablamos mucho entre Luis, que es el productor de la película, y yo, porque precisamente el título llama la atención, ¿no? Porque es el progreso, es algo que tienes que aceptar, porque si no te pasan estas cosas. Y es una frase muy popular de la política de Estados Unidos, y aquí, que todos hemos oído esa frase, es la economía estúpida, pues es un poco la analogía al consumismo que hay. Y la verdad es que, María, ha sido un proceso muy bonito, ya te lo he comentado varias veces, a Vanessa también, porque cuando realmente una persona te viene y te dice, quiero contar esta historia, y no sabes de qué va la historia y te metes en ella, y el día que lo presentas, tú estás en ese proceso creativo sin saber el único feedback que tienes es de la otra persona, pero no sabes ni cómo lo va a recibir el público, ni que, sobre todo cuando hablas de algo que está viviendo muchas personas de manera tan aislada y que no sabes cómo. Y ya os lo comenté y te lo he comentado a ti, que tanto en el estreno como en otras proyecciones, pues la gente que viene y se siente tan conectada, pues es muy bonito para mí todo este proceso, y que se pueda hacer estas cosas que lleguen a la gente de esa manera, de una manera sencilla, y que la gente conecte con ello, que al final pues eso es de lo que se trata en el cine, que es que se conecte con otras realidades, y de una manera sencilla, porque se puede hacer algo mucho más científico, pero a lo mejor el público sería otro. No sería para todos los públicos esto, sino algo que conecte con las emociones, que es lo que tenemos todo y lo que nos conecta a todos. Me preguntan un poco personas no afectadas, ¿cómo han reaccionado a la película? Que te hayan contado cuando has estado en los festivales, cuando habéis hecho pues el estreno. En muchos festivales han venido después de la proyección, o bien gente del público o directores también, pues precisamente, además hubo gente que lloraba y que le parecía, entra, cariño, entra. Es que si no está llamando a la puerta. Ven aquí. Y además eso me ha parecido muy bonito, porque al principio, cuando me decían, ¿de qué va el corto que presentas? Yo les decía, va de sensibilidad química múltiple, y me miraban
con cara de ¿de qué me estás hablando? Y luego cuando acababa el corto, pues decía, "Joder, no sabía ni qué era esto, qué bien, ya lo entiendo". Y entonces ha sido pues muy bonito. Y como comentaba, además el corto se ha llevado una mención especial en uno de los festivales. La dirección del festival me llamó y fueron personas de la asociación y me dijeron precisamente que me dijeron precisamente que creían que yo era afectada por cómo lo había contado. Dije, no, yo soy solo la directora y guionista. Entonces, que les había gustado tanto que querían dar una mención especial al corto. Por esto mismo, María, te dije que no me gustaba el zoom, porque como le digo a mi hija de 5 años que no, que no... Bueno, tu hija que estuvo en el rodaje. Mi hija estuvo en el rodaje, me lleva a mi hija al rodaje, es lo que tiene es conciliar y hacer cine, que nos llevamos un equipo de producción, mi hija y la ayudante de dirección se llevó a su sobrina para que mientras rodábamos, que rodábamos en un pueblo al lado de Navalmoral de la Mata, mientras rodábamos jugaba su sobrina con mi hija. El cine y tener hijos es así, está dentro de la producción están metidos los hijos. Bueno, muy bien. Yo os estaba comentando, porque algunos preguntáis cuándo se va a poder volver a ver la película, pues no lo sabemos todavía, porque no tenemos ninguna proyección todavía programada, pero hay una página, un grupo en Facebook que se llama Es el Progreso Estúpida, que os he puesto el enlace, en el cual vamos a ir poniendo todo, pues voy a poner unas fotos de hoy y vamos a ir poniendo todas las proyecciones que se vayan programando, que esperamos que según se vaya normalizando la situación, se puedan ir haciendo más. Y os comento que todas las entidades, que pueden ser asociaciones, pero a lo mejor es, no sé, vosotras pertenecéis a un ayuntamiento y en vuestro ayuntamiento queréis organizarlo, se puede organizar con el ayuntamiento el que puedan utilizarlo. Os he puesto un correo electrónico, que es el de Confesc, para pedir información sobre el proyecto y un poco lo que se ofrece. Se ha hecho todo un proyecto para que se puedan hacer eventos que puedan ayudar a la sensibilización, ¿vale? En Madrid esperamos hacer un poco de itinerancia. Hoy es verdad que hoy el Centro de Igualdad Elena Arnedo ha salido a toda España y a todo Madrid, pero la idea es poder hacer, como sucedió con la película En Red sobre síndrome de fatiga crónica, encefalamitis miálgica, en este caso también poder hacer diferentes momentos, diferentes proyecciones en otros sitios para que vengan vecinos y para que vengan interesados de otro tipo, ¿no? Llegar a otros públicos. Siempre la idea de la película y del cine, Patricia, es llegar a todo tipo de públicos. A nosotros nos gustaría que lo vieran nuestras familias. En algún momento estará libre en redes, pero de momento, o en un canal de YouTube o en Vimeo donde lo pongan. Pero es verdad que en este momento, Patricia, todavía se está acudiendo a festivales y entonces no se puede dejar, no se puede poner. Sí, es por la idea sobre todo también de Luis y que hablamos entre la asociación, es porque el recorrido de un cortometraje es durante 2 años en festivales de cine, luego no hay otro recorrido. Entonces la manera un poco de darle más visibilidad era a través de festivales. Con el tema del estado de alarma, sabéis, todo se ha paralizado, entonces se está ralentizando todo el proceso de distribución. Pero en cuanto acabe esto se pone en abierto para que, claro, para que lo vea todo el mundo. Es una apuesta que se ha hecho para todas y todos los afectados, pero también, sobre todo, para que gente que no conoce la enfermedad lo conozca y es a través de festivales de cine la manera de hacerlo. Entonces, en cuanto acabe La organización de estos eventos, que un poco la idea es, bueno, vienes a ver una película, tienes un atractivo, porque a lo mejor pues podemos contar con Patricia, con Amanda, o bueno, no sé, ¿no? Puede tener más atractivo y a la vez aprovechas el fórum la parte de fórum para poder dar información más precisa acerca de la enfermedad y demás, ¿no? Bueno,
Adiós, Jessica. Hay gente que se va yendo. María. Hay varias preguntas que recojo que dicen... ¿Sí? María, no, es que te lo iba, disculpa. Es que hay varias preguntas que se han lanzado en el chat a lo largo de las intervenciones para recuperarlas. Te las he puesto en el WhatsApp o las puedo leer. ¿Alguna va yo quería dirigida quería juntar algunas, porque hay unas que preguntan a la doctora un poco por cómo se maneja este tema de que se confundan con enfermedades psiquiátricas, y justo ahora hay una persona que yo creo que no es afectada, que dice, supongo que esta enfermedad que afecta tanto a la calidad de vida tendrá secuelas a nivel psicológico como ansiedad, depresión, etc. Entonces, bueno, quizás un poco clarificar de una manera muy sencilla. Digo que tenemos que separar un poco, ¿no? La carga psiquiátrica que se le da a la enfermedad con las secuelas que puede tener o con la afectación emocional que puede tener, verte aislado, verte que no puedes ponerte en contacto con tus amigos, que estás en tu casa o en el campo, fuera. Entonces, eso sí que tiene unas secuelas, pero eso no tiene nada que ver con la sintomatología psiquiátrica que puede parecer que es la que maneja la enfermedad, ¿no? O sea, evidentemente la enfermedad, como la toxicidad, igual que nos puede producir alteraciones articulares, alteraciones musculares, alteraciones neurocognitivas, también a veces nos puede generar alguna alteración un poco psiquiátrica en el sentido de más ataques de ira y tal, y estás visto, y depresión, porque los tóxicos alteran enzimas que nos llevan hacia este tipo de... La IDO, que es una enzima muy típica, afectada por sustancias químicas que nos genera depresión, y eso es neuroquímica. Pero la enfermedad en sí es una enfermedad orgánica y es una enfermedad metabólica, es una enfermedad por alteraciones metabólicas, eso está claro ya a estas alturas, ¿no? Otra cosa es que, bueno, como cualquier enfermedad crónica que una persona sufre en el aislamiento y la incomprensión, genere depresión o ansiedad y tal, que es otro proceso que, bueno, que a la persona que lo sufre, bueno, pues también se lo tiene que tratar como cualquier otra cosa, ¿no? Pero que evidentemente no tiene nada que ver una cosa con otra. No es una enfermedad psiquiátrica, ya está claro. Lo que pasa es que, María, como tiene tanta variabilidad a la hora de la expresión de la enfermedad, como es una enfermedad que confunde, porque en medicina todavía yo creo que no estamos preparados ni familiarizados con enfermedades multisistémicas o multiorgánicas. Estamos parcelando, siempre parcelamos la medicina, ¿no? Miramos órgano por órgano, y las enfermedades, que hay muchas ambientales que se manifiestan así, pues descolocan, porque todavía pues, la clase médica no tiene la cabeza hecha para ello. Sí. Vanessa, ¿querías comentar? Sí, respecto al tema psicológico que estamos comentando, pues es que hay, digamos, hay como dos cosas diferenciadas, ¿no? De momento, pues que por un lado tu vida se para en seco, es decir, afecta a tu vida social, como decías, a tus amigos, tu vida familiar cambia en absoluto y tu vida laboral. Es decir, todo eso de golpe se para y tú tienes que asumir eso de un porrazo. Y te perdemos. Por otro lado, está la propia crudeza y la propia en sí, porque tu salud depende de... Tú puedes estar comprometida con tu salud, puedes hacer lo imposible, puedes tratarte, puedes todo, pero al final, en última instancia, depende de que tu vecino o de que tus vecinos quiten el ambientador de tu escalera, o que la limpien con unos productos determinados, o que en tu trabajo las personas que te acompañan vayan sin colonia. Es decir, en última instancia no depende de ti. Y eso también, tanto el asimilar ese parón, ¿no? Y el asimilar eso, que tu salud está muchas veces en manos de los demás, es difícil y es duro y cuesta, y cuesta. Yo siempre digo que es una enfermedad que tiene un problema añadido a cualquier otra, y es que molestas a los demás, ¿no? Exacto. Entonces, cuando yo me duela, no sé, pues me duele la cabeza y me retiro, o no sé, o tengo mocos y me sueno y no sé. Bueno, es verdad que ahora todo esto también molesta más, pero de alguna manera es algo que además queda como limitado en el tiempo, ¿no? Pues estás enfermo un tiempo o te pasa, o imaginemos a alguien que es celíaco, y entonces, bueno, pues puedes decir, bueno, yo no me hagas un rebozado, o yo no voy a comer croquetas, ¿no? A mí hazme un filete a la plancha, y resuelves.
Pero claro, en esta enfermedad supone que las personas que viven contigo o que se relacionan contigo tienen que cambiar sus propios hábitos. Es decir, que si yo tengo una visita, le voy a pedir que no venga perfumado, que no traiga cosméticos. De hecho, lo estamos pidiendo en los actos presenciales, ¿no? A la gente, precisamente por respeto a las personas que acuden con sensibilidad química. Entonces, eso ya es complejo porque lo vives como parece que yo me he perfumado y como si tú me estuvieras diciendo que no te gusta mi perfume. Y oye, pues a lo mejor tu perfume, oye, pues huele súper rico, ¿no? Pero no, el problema es otro, ¿no? El problema es que me hace daño. Entonces, eso que supone un cambio de hábito en el otro es lo que muchas veces también hace que nuestra situación sea más compleja, ¿no? Más difícil, más pesada, como de mucha pelea, ¿no? De mucha pelea y de mucho sufrimiento muchas veces, ¿no? Porque necesitas aislarte, ¿no? Y bueno, eso sí que hay que también, efectivamente, ¿no? Efectivamente eso te influye mucho. Hay una parte que yo no termino nunca de entender, que es esto de me lo creo o no me lo creo. O sea, esto de los médicos que se supone que han estudiado ciencias, pero que la enfermedad de uno es un acto de fe, Carmen, a mí siempre me ha chocado mucho, ¿no? Esto de, o sea, ¿cómo que me lo creo o no me lo creo? Señora, ¿a usted le pasa algo? Voy a ayudarla, vamos a ver qué la pasa, ¿no? Yo entiendo que esto es así, porque yo se lo digo así a la gente que nos llama y algunos a lo mejor no tienen ese QM al final, pero ¿te pasa algo? Vamos a ver en qué te puedo ayudar, ¿no? Vamos a ver qué te pasa y a partir de ahí, pues... Bueno, yo creo que la clase médica tiene mucho ego y el ego es el principal problema. Entonces, cuando llega alguien y tú no en principio tú no le puedes ayudar, que lo que quiere un médico es ayudar a tratar al paciente, pues lo primero que dice, no me lo creo. Porque yo no sé cómo abordar esto, no me lo creo. ¿Y tú no crees, vosotros no creéis que el hecho de que seamos mayoritariamente mujeres influye mucho en ese descrédito? Porque siempre es como tus cosas, ya estás con tus cosas, qué maniática eres, ay, ya estás, cansada, uf, qué flojitas sois, ¿no? Claro, también conllevas a la carga. Eso está así. Pero bueno, y hay hombres, pero que creo que cargáis con la rémora de que la mayoría somos mujeres también, en estas enfermedades. Eso también es otra carga, el ser mujer. Sí, yo creo, como decía Sandra al principio, como decía Sandra al principio, es una de esas violencias que se ejercen sobre nosotras, ¿no? Es precisamente eso, el que muchas veces no se nos cree por eso, porque bueno, pues como a las mujeres parece que nos pasa de todo, ¿no? Pues sí, mientras que, por ejemplo, pues un hombre cuando va al médico es porque le pasa algo. Y eso es así, ¿no? Me parece que se asume, no, vamos a atenderle porque ha venido es porque le pasa algo. Una mujer, pues se ve que no es así. ¿Sabes lo que ha dicho Carmen Navarro ahora mismo? Le ha preguntado María, la presidenta de la asociación, que ya no entiende por qué los médicos, cuando tú vas, pues eso, que no te creen. Ana, ¿con quién estás hablando? Perdón. Digo, se lo está contando a otra porque a nosotros no nos lo puede estar contando. Perdón, lo estaba comentando. Qué vergüenza, perdón. No, nada. Bueno, creo que Lola había levantado la mano. Lola Gallego. Sí, yo quería también hacer un comentario en torno a esto de los médicos cuando... Lola. Hola, buenas tardes. Enhorabuena por este corto tan impactante y que de una forma tan corta, para la redundancia, muestra también el problema. Yo te quería preguntar a la directora si, aparte del trabajo artístico, ¿no? Y supongo el interés de difusión de cuando realizas un corto, ¿no? Si también en ti hay una intención o después de ver las reacciones y el interés que ha suscitado tu corto,
de que pueda servir de herramienta para precisamente la clase médica y la sociedad pueda saber que existe esta enfermedad y además saberla de una forma tan corta, tan sencilla y también definida como está en tu corto. Gracias, me alegro que te haya gustado y os haya llegado. Sobre el tema de, bueno, si hay una intención de llevarlo a Verdad María, a conferencias médicas y que se proyecte y creo que hay una intención de difusión que, bueno, se ha visto todo un poco paralizado, pero ya había como una estructura organizada y de antes, ¿no? Ya de cara al estreno había como varios pases, luego, bueno, pues ha paralizado todo porque ha sido así, pero sí creo que había una idea de llevarlo a congresos médicos y, bueno, yo realmente no creo que a un médico le vaya a contar nada nuevo, pero No, sí... es un poco, yo creo que es, cuando tú organizas este es un evento pequeño, pero cuando organizas un evento, tal y como lo tiene planteado Confesc, se manda la invitación a sociedades médicas, se manda a la administración pública, etcétera. Y entonces, es verdad que la experiencia que tenemos con ANRES es muy buena, porque parece que el tema de ir al cine, de ir a un tema de cine, a la gente le da menos miedo que ir a una conferencia. Entonces tú le invitas a una conferencia y no van. Pero tú le invitas a una película que luego tiene un coloquio y entonces sí van. Y entonces no, tampoco es masivo, tampoco es que la gente se vuelva loca, pero bueno, sí que es verdad que han acudido, por eso os invito a hacerlo, ¿no? Han acudido, pues han acudido senadores, diputados a lo largo, por ejemplo, de todo ANRES, ¿no? Han acudido médicos de diferentes sociedades médicas, psicólogos, depende también con quién hables para sacarlo, ¿no? Yo qué sé, en Valencia se hizo con la colaboración del Colegio de Médicos y tuvo mucha más repercusión, es decir, que luego cada uno... Entonces, esa es la idea de la propuesta del proyecto que tiene Confesc, porque nosotros lo que aportamos es todo ese apoyo logístico para poder llegar a más gente, aunque solo sea con la invitación. Yo creo que a veces solamente con la invitación y lo que pone en la invitación ya has soltado allí una información, ¿no? Entonces, a lo mejor no lo pueden ver, pero luego lo buscan y lo ven, ¿sabes?, en su casita tranquilamente. Bueno, esa es un poco la idea que hay cuando se presenta el proyecto de sensibilización, ¿vale? Por eso os digo, bueno, tú, Andrés, por ejemplo, tú organizaste, que tú estabas viviendo en ese momento en Málaga, y organizaste en dos pueblos de Málaga y bueno, mucha o poca gente se consiguió una sensibilización de gente que no éramos nosotros bastante interesante. Esa también es la idea. Si tú puedes en un momento determinado, tienes un contacto, aunque no sea desde una asociación propiamente, lo ideal es que sea desde una asociación, pero si no, pues perfectamente puede hacerse dentro de la programación de un centro cultural o de una asociación de amas de casa o de lo que se quiera, ¿no? Y puede tener diferentes opciones. Por eso esa es la idea. Te he silenciado, espera. Lola. A ver, póntelo tú. Vale. Ya. Patricia, quería preguntarte cómo existe, no sé, en otras manifestaciones artísticas como la música, que se cuelga, que está colgado en YouTube o que está colgado en plataformas. Si te habías planteado que este vídeo se pueda colgar en una plataforma abierta y gratuita para que, un ejemplo, ¿no? A mí se me ocurren ahora muchas personas, incluso profesionales del ámbito médico, que yo le pueda hacer llegar este vídeo para que lo vea. Porque hay tantísima gente que, a pesar, incluso médicos, igual con síndrome de fatiga crónica, pero con sensibilidad químico múltiple, que tú se lo dices o tú se lo explicas y es como que cae en saco roto, ¿no? Entonces se me ocurre, no lo sé, porque sí he visto en otros
en otros cortos que después de presentarlo en festivales se han dejado colgados, si era tu intención. Esta es la idea. Bueno, lo primero, que el corto no, ya no es mío, es vuestro. Vosotras podéis hacer lo que queráis con el corto. Yo Gracias. solo he narrado una historia y el corto es de todas vosotras. Entonces lo podéis llevar donde queráis. Lo que pasa que como estrategia, es lo que comentaba, se ha pensado que se haga una distribución por festivales para que llegue a más público y tenga más repercusión, y luego pues va a estar colgado para que entre toda la gente que quiera lo pueda compartir. O sea, pero yo no tengo, o sea, el corto es vuestro, no mío, podéis hacer con él lo que queráis, porque yo lo único que he hecho es narrar una historia que me ha llegado y que he intentado hacerlo de la mejor manera posible para que sobre todo pues se sienta identificada la gente o la gente que no lo padezca lo entienda, pero yo soy una simple narradora de la historia, no la propietaria del corto, y quiero decirte con esto que una vez que acabas ya es del público, pero la idea es esa, sí, que es que llega a cuanta más gente mejor. Lo que pasa que es verdad que como estrategia pues se ha pensado eso de los festivales de cine. Y nada, en breve, María, lo abriremos al público. Yo creo que es más interesante pues que vaya, que la gente lo comparta y lo vea, pues y que esperamos unos meses más y lo abrimos al público, ¿no? Eso es lo que estaría bien, porque ahora mismo en las redes, si tú lo sabes, el boca a oído, o sea, de repente puedes pasar que cuelgas algo, un simple vídeo de YouTube, y de repente puede tener 1 millón de seguidores si se empieza a mover, ¿no? Quería decirte que aparte del tema de lo bien que llega el mensaje del síndrome químico múltiple en este corto, es que si hay algo que funciona siempre en arte, en música, en literatura, es menos es más, y me gusta mucho ese menos es más, que bien lo explica el guión y la producción. Gracias. Gracias a ti. Gracias, Muy bien. gracias. Pues Sandra, ¿tenías tú la palabra ahora? Sí, había pedido también luego una palabra. Sí, lo he visto, sí, Eva Rejoso. Yo, por volver al tema anterior del personal sanitario, ¿no? Y el papel tan importante que juegan los médicos y las médicas, y quería recuperar una de las ideas de Patricia vinculada con el título, y es que esto nos lo encontramos mucho también en el ámbito de la intervención social. En este caso, la causa de la enfermedad, por supuesto, es química, ¿no? Pero hay una causa que la acompaña, que es el modelo de sociedad en el que vivimos. Es decir, la exposición a estos productos tiene que ver porque se decide que son saludables, porque hay un modelo de consumo, un modelo de producción, de desarrollo, ¿no?, que nos dice que eso es lo saludable, o que eso es lo que, ¿no?, todo ese conjunto de mensajes que venden una idea falsa de bienestar. Esto presenta un problema, porque sucede mucho y pasa mucho con los temas de exclusión social, de soledad y aislamiento, que también pueden estar acompañados, ¿no?, que pueden acompañar a la situación de muchas de las personas. Tiene que ver que cuando tú acudes a la consulta del médico, no están acostumbrados a abordar problemas que también tienen causas sociales. De tal modo que se cruzan dos variables muy importantes. Uno, la de género, que ya ha quedado bastante bien explicada, es decir, ese imaginario social que hay en torno a las mujeres y la demanda de las mujeres, ¿no?, minusvalorado, relativizado, infantilizado, ¿no? Hacían una alusión a Freud, este Freud que todavía está presente. Se junta a otra, que es lo social, que también recibe bastante descrédito en el ámbito médico, como que lo social no genera patologías en la sociedad. Y si hay una causa fundamental o un problema fundamental en gran parte de los diagnósticos, tiene que ver con la dimensión social del asunto. Y claro, eso, como resulta inexplicable, como parece abstracto o como no forma parte de lo que tiene que ver con la medicina, ¿no?, como si fueran cosas totalmente separadas, pues contribuye a que cuando llegas con este tipo de enfermedades seas menos atendido, o incluso la propia medicina no haya profundizado sobre eso o no haya trabajado sobre eso.
o no les preocupa recibir ese tipo de formación. Claro, esto es un problema y esto tiene que ver con la mesa que vamos a desarrollar el próximo 28 de enero y que cierra este ciclo, que lleva por título Vivir sin tóxicos, ¿no? Donde hablaremos, bueno, te contaremos con Ecologistas en Acción, luego os la presentamos al final y ahí hablaremos de la importancia de cambiar el modelo de sociedad, hacerlo más humana para nosotras, para la naturaleza, para los animales que todavía conviven con nosotras. Ya está, gracias. Muchas gracias, Sandra. Yo no sé si queréis comentar algo más, que se nos ha quedado alguna cosa. Es que hay alguna preguntilla que habéis hecho por ahí así un poco sí, nos preguntáis, hay una persona que nos pregunta en este momento por los tratamientos de microbiota, reentrenamiento de amígdala, tal. Y entonces yo lo que te invito es que nos escribas a la asociación y ya te contestamos y te contamos un poco dónde dirigirte, dónde encontrar a Carmen, dónde poder tratarte otras cosas. Como asociación nosotros, mirad, esto no lo sabe todavía nadie, vamos, nadie, que no lo hemos contado, que aquí Cristina y yo, pero estuvimos el martes en una reunión en la Consejería de Sanidad viendo un poco algunos temas, ¿no? Y explicándoles. Entonces, yo les decía, y nosotros funcionamos así, ¿no? Hay un trabajo que es ese que hacemos con ellos que es súper lento, súper lento. Y ella nos lo reconoció y dijo, es que la administración va muy lenta y supone unos cambios que tienen que ser que implican a tantas personas y tantas cosas, pues que el tema va lentísimo. Pero ese trabajo hay que seguir haciéndolo en plan hormiguita, ¿no? Y hay que seguir ahí dando la brasa. Pero mientras eso va, pues el día a día de cada una de vosotras, pues tiene su drama y tiene su problema y tiene su situación y una es el trabajo y otra es la familia y otra es pues cada uno la situación que tiene, ¿no? Que no se puede poner ropa, que nada le va porque todo le produce sarpullidos, o sea, cada uno tiene su situación en el momento, ¿no? Y entonces desde ahí es donde también nosotros intentamos trabajar en el acompañamiento. En el acompañamiento a través de cartas, en la que la asociación avala a la persona afectada ahora lo último que hemos hecho ha sido escribir a las personas que para conseguir un alargamiento del teletrabajo mientras se esté desinfectando, o hemos escrito a ayuntamientos para que dejaran de desinfectar las calles en cuanto salió un documento de la OMS que dijo que no hacía falta y nosotros aquí que somos súper limpios de la muerte, pues venga a echar desinfectante como locos. Es decir, lo que hacemos es intentar todo el tiempo acompañar. Hemos escrito a Renfe, a la MT, avisando de que va alguien y cuál es su asiento. A los centros base de discapacidad, a donde hace falta. Intentamos a los hospitales, en las hospitalizaciones, en las cirugías, para que haya adaptación. Tenemos un acuerdo con la Comunidad de Madrid que sí que nos apoya en el caso a caso. Bueno, lo que se puede, porque hay cosas que no se pueden, y luego no siempre funciona, a veces, pero bueno, a veces sí, a las comunidades de vecinos escribimos pidiéndoles sobre todo que escuchen a la vecina, ¿no? Pero que puedan limpiar con otros, en fin, buscamos recursos con asesoría jurídica, bueno, intentamos de alguna manera que por lo menos que no os encontréis solas en ese periplo, ¿no? Que es muy duro en el día a día y no siempre sale, también lo digo, a veces sí. Ahora, pues por ejemplo, las adaptaciones de puesto de trabajo, en la continuación de teletrabajo sí que hemos tenido buenos resultados y a veces no funciona porque te encuentras gente pues, que no está dispuesta a adaptar o que se ciñe mucho a determinadas normas o bueno, yo qué sé, a veces es complicado.
pero un poco avalar, ¿no? Que el hecho de que tú no estás sola en este camino, ¿no? Hay una parte ahí, yo creo que también es importante el trabajo que hacemos, y mientras seguimos dando la brasa, tal, entonces se consigue el protocolo de urgencias en hospitales, en la Comunidad de Madrid, eso ha sido por nuestro trabajo. Luego, pues no funciona igual en todos, en unos hospitales funciona, en otros no, depende de quién te toque, te ha tocado el nuevo y no sabe de qué va la movida, o te ha tocado, y luego pues hay muchas variaciones. Bueno, pero vamos dando pasitos, damos a lo mejor uno para adelante y dos para atrás, ¿no? Porque vamos un poco así. Pero un poco esa es la idea, el hacer también convenios con clínicas que favorezcan a nuestros socios, con empresas, como es el caso de Blue Healthcare, donde estará trabajando Carmen, en convenios con empresas para que los productos aptos para sensibilidad química sean más económicos para nuestros asociados. Es decir, que la asociación no quiere llevarse nada, lo que quiere es que vosotros o nosotros, o sea, como colectivo, estamos juntos, aprovechemos que estamos juntos para tener un poquito de facilidad en algo, ¿no? Por lo menos que alguna cosa no nos sea tan dificultosa, ¿no? Y también en el apoyo a través de las actividades online y a través de las tertulias y de la posibilidad de poder contactar con otros compañeros que te pueden asesorar en productos, que te pueden asesorar en... No sé, Cristina, si me dejó algo, pues ya aprovecho un poco para hacer aquí un poco el marketing del trabajo que hacemos. Pero al final lo que es importante es que estamos juntos, que estamos juntas y que somos más fuertes, que también la información que manejamos nos hace más fuertes y nos da más seguridad cuando vamos al médico o cuando hablamos con nuestro jefe o cuando hablamos, ¿no? El poder tener esa información actualizada. Bueno, ahí estamos, ¿no? ¿Lo vamos a conseguir mañana? No, ya te lo digo, no. O sea, pero bueno, pues estamos en un camino en el que más o menos a trompicones, porque yo creo que tenemos muchos obstáculos, pues intentamos, y a veces nos equivocamos y a veces fallamos y a veces cognitivamente no vamos bien y yo que doy las altas pues las doy mal y la otra no sé qué, pues también nos pasan cosas. Pero bueno, intentamos de alguna manera unir recursos e informar a cuanta más gente mejor y conseguir recursos y personas que nos apoyen como estamos consiguiendo hoy, como hemos conseguido con el Centro de Igualdad, como hemos conseguido con Mujeres Progresistas y con la Plataforma de Organizaciones de Pacientes y con otras entidades que antes no sabían que existíamos, o COCENFE, por ejemplo, y que ahora pues podemos a través suyo hacernos oír, ¿no? Y eso también se consigue a través de las entidades de pacientes de discapacidad, de las asociaciones, de alguna manera. No tiene por qué ser la nuestra, pueden ser otras. En Confes que estamos muchas y funcionamos bien y tenemos una comunicación fantástica y estamos todo el día pasándonos los recursos y bueno, pues nos hacemos las preguntas pertinentes y la información está en abierto, ¿no? Entonces, bueno, pues yo os animo a las que no estéis y las que estáis, pues ya sabéis que sois muy importantes y que formáis parte, que sois imprescindibles, porque una asociación es el conjunto de personas que da fuerza al movimiento. No es el que está delante ni el que está detrás. Somos todos. Si no hay todos, el que está delante pues o va solo y eso no tiene ningún sentido, ¿no? Entonces, bueno, esa es me enrollo más. No sé, Sandra, si quieres comentar algo más. Carmen, Vanessa, Patricia. La hemos aburrido a Patricia ya. No, estoy aquí. Estoy aquí, lo que pasa es que me pongo silencio porque está mi hija, pero estoy aquí. Muy bien. Escuchándos. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy y por apoyar esto que te metieron así de esta manera que no se sabe muy bien cómo, pues sin querer te has convertido en activista también del movimiento, así que estás perdida, maja, ya. Me encanta. No, la verdad es que ha sido y está siendo un proceso muy bonito, María, así que a veces es lo que digo, que te vienen cosas que no, y luego te involucras en ella y es para mí como
narradora es muy bonita y una experiencia muy bonita. Así que siempre que me necesitéis, desde lo que yo puedo aportar, ¿no? Que es la narrativa, pues estaré aquí y toda la visibilidad que se quiera dar al cortometraje, estaré Muy aquí. bien. Pues cuéntale a tu equipo cuál ha sido la reacción hoy. Lo diré. Ya le estaba mandando mensajitos, además. Sí, y un poco la emoción y todo el mensaje te han mandado. ¿Cerramos entonces, Sandra? Porque no nos queremos ir, mira, a las 8. No, pero la gente se está yendo ya discretamente y vamos, continuamos. Es decir, esto, como decíais, es un paso más de los muchos todavía que se van a dar. Además, el 26 tenemos la oportunidad de volver a encontrarnos. 28. Y ya está muy bien. Lo que está bien hay que cerrarlo bien. El 28, Sandra. 28. El 28, perdón. Pues Jueves 28, en 15 sí. días. Sí. Muchísimas Pues, gracias. Sí, muchas gracias a todas. Gracias también a las ponentes por haber compartido vuestra experiencia, vuestros conocimientos y nada, espero que descanséis y como decía, nos vemos en 15 días. Adiós, chicas. Con un aplauso a todas. Adiós. Gracias. Gracias.